Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta, desde adentro, para vivir en la conciencia, reconociendo la grandeza de tu ser. Con José Becil. Comenzamos. Hola, con mucho gusto te saludo aquí desde G6 Radio, en el programa Desde Adentro, en donde tendremos hoy un tema muy interesante de los efectos de no decir lo que uno quiere decir, y eso es algo importante. Te saludo desde la Gaceta de Paz, Monterrey, Nuevo León, a quien mando un caluroso saludo a mi querido hermano Gabo Ordaz y a todo el público de esta hermosa revista, La Gaceta de Paz, a través de esta estación de radio, en donde el día de hoy tendremos el tema de los efectos de no decir lo que se quiere decir. Y esto, bueno, pues es algo interesante, en realidad, que nosotros podemos ver y entender solamente cuando contemplamos el interior. Acuérdate que hablar desde adentro es hablar con todo lo que viene de ti para ti y es para ti. Y pareciera trabalenguas, pero mira, prefiero manejarlo como un trabalenguas a dejar que las cosas, darle una explicación somera, complicada. Es difícil a veces de entender, y luego me dicen como de que repito las cosas, pero creo que es importante para efecto de la conciencia, ¿no? Y decir o dejar de decir las cosas. Estamos acostumbrados a decir lo que queremos decir para que los demás nos escuchen. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos las cosas para que expresemos realmente lo que necesitamos expresar? ¿Cuántas veces lo que expresamos va con ego? ¿Y cuántas veces lo que expresamos viene desde la necesidad del ser? Y mira, yo te puedo confirmar, porque a través de los años que he vivido y todo lo que he podido analizar y observar, es que siempre el ego está presente en todas las cosas que queremos decir, ¿no? Y a veces el no decir las cosas nos lleva a nosotros a no poder, primero, manifestar lo que sentimos. Y mira, en esa parte de manifestar lo que sentimos entran las emociones y los sentimientos, como lo platicábamos en el programa anterior. Y el no manifestar las cosas que sentimos en realidad nos lleva a quedarnos con algo atorado. Y eso atorado está en el cerebro dando vueltas y vueltas y vueltas, y no tenemos nosotros la capacidad, ¿sí?, de poderlo eliminar. Y eso que te da vueltas, te está llevando al pasado algo que quisiste decir y no dijiste. Y el buscar expresarlo te lleva a futuro, porque empiezas a pensar lo que crees que los demás van a pensar de ese comentario. Y es ahí donde radica mucho la esencia de comunicar las cosas con la objetividad, siendo firmes en el fondo y muy suaves en la forma. Cuando tú tienes una necesidad de comunicar algo y no lo haces con la apertura, con la sencillez, bueno, pues simplemente lo que va a suceder es que no vas a quedarte tranquilo o tranquila en todos estos momentos, en todo lo que viene siendo esa necesidad de transmitir las necesidades que tenemos.
Aquí yo tengo dos cosas a reflexionar. Una de ellas, hablé con mi buen amigo Ricardo Piña y me dijo, es que cuando comunicas a los demás tus emociones y tus sentimientos, me, me, me vuelvo vulnerable o me puedo volver vulnerable. Y mi querido Ricardo, si estás escuchándome, te mando un fuerte abrazo. Se fue a realizar una serie de actividades en la comunidad marista a Roma y está ahorita viviendo y trabajando para allá. Te mando con mucho cariño un abrazo enorme para ti. Y bueno, yo dentro de lo que comentaba con él es que la vulnerabilidad ante los demás depende de la seguridad de uno mismo. Yo puedo ser una persona totalmente transparente y me lo han dicho a mí, es que tu peor defecto es que eres muy transparente, porque das a conocer a los demás exactamente lo que tú eres. Pero, sin embargo, si no soy así de transparente, entonces dejo de ser yo. Y la verdad es que mi seguridad viene desde la esencia de lo que soy. Y es ahí donde el saber hablar, el saber decir las cosas, no importa los demás cómo lo tomen. No importa si alguien puede buscar manipularme o no. Cuando yo me trabajo en el sentir, en las sensaciones, entonces tengo la oportunidad de ver si lo que me están diciendo vale la pena tomarlo o no. Y muchas veces puedo decir cosas que posteriormente reflexione o puedo aceptar escuchar cosas que posteriormente reflexione y sobre ello, teniendo paz interior, siempre lo que uno tenga va a ser asertivo. Entonces, esa parte de la vulnerabilidad es muy relativa. Son castillos y cochambre, todo esto desde luego es desde mi punto de vista, ¿no? Pero todo esto son castillos y cochambres que nosotros vamos teniendo y vamos tejiendo y si no vamos sabiendo limpiar esa antena de ese cochambre, entonces lo que va sucediendo es que cada vez ese cochambre se vuelve más grueso y me vuelvo más vulnerable a la opinión y sensación de todos los demás. Por eso este punto lo comentaría hasta ahí, ¿no? El poder detectar cuál es mi necesidad me lleva a mí a poder expresar lo que yo necesito expresar. Y ese es por un lado. Por otro lado, ayer estuve en la presentación del libro del gran maestro y buen amigo Jorge Azali Serio, contador público, por cierto, y escribió un libro de la oratoria, El arte de hablar en público. Y dentro de su oratoria que hizo para la presentación de su libro, me gustó un cuento de los sueños del sultán que comentó anoche, en el cual él decía que el sultán había soñado que se le habían caído todos los dientes, o que o que se le iban a ir cayendo todos los dientes y hasta quedarse chimuelo. Y entonces le dijo el sultán a su intérprete de sueños, lo mandó llamar y le dijo, a ver, soñé esto, para ti, ¿qué significa este sueño? Y entonces el intérprete del sueño le dice, pues para mí lo que yo puedo interpretar es que se van a morir todos sus hermanos y usted va a ser el último. ¿Cómo? ¿Que se van a morir todos? No, hombre, ¿cómo crees? ¿Sabes qué? Mándenlo a azotar. Que le den 100 latigazos. Eso es imposible. Y luego dijo, no, esto no se puede hacer. A ver, tráiganme otro intérprete de sueños. Y entonces trajo a otro intérprete de sueños y le platicó lo que había soñado. Y entonces le dijo, no, sultán, dice, es la cosa más maravillosa que usted le va a poder pasar. Usted va a vivir con espléndida comodidad, con espléndida lujo, va a poder tener todo lo que usted necesite y a final de cuentas va a ser el último en partir de su familia. Y le dice, gracias, eso sí me satisface, denle 100 monedas de oro. Y fíjate cómo la diferencia de lo que estamos comentando, ¿no? Les preguntan a los dos, oye, ¿qué fue lo que pasó?
A uno le mandan latigazos y a otro le dan 100 monedas de oro. Y los dos lo que dijeron era que iban a morir toda su familia y al último él. Dice, sí, la diferencia es cómo dices las cosas. Y ahorita los efectos de decir o de no decir lo que yo quisiera decir, pues va muy ligada con este cuentito que me gustó anoche y cuando lo escuché del micrófono, y que por eso lo pongo en este momento muy ad hoc para el tema que estamos tocando. Es ahí donde nosotros podemos visualizar con claridad que mucho depende cómo digas las cosas. Tú puedes manifestar tu necesidad de una forma tranquila. Puedes manifestar tu necesidad siendo firme en el fondo, pero adornando la forma. Y no es que tengas que buscar las palabras necesarias y tengas que hacer todo un estudio para ver cómo dices las cosas. Cuando tú hablas desde tu esencia, cuando tú hablas desde el corazón, cuando tú hablas con la paz interior, sin pensar lo que el otro va a pensar, sino lo que a ti te gustaría escuchar si alguien te lo pidiera, entonces tienes la oportunidad de decir las cosas. Muchas veces nos referimos a gente muy cercana, a jerarquías mayores, ya sea a nivel familiar o a nivel empresarial, en donde quizá entre generaciones sea más difícil la comunicación. Ahorita que convivimos en esta era muchas generaciones, no es como la de antes, en donde nada más convivíamos abuelos, padres y hijos, o abuelos, padres y nietos. En esta parte ahora es diferente, ¿no? Ahora no se habla de abuelos, padres, nietos, ahora hay muchos bisabuelos todavía con vida que alcanzan a ver a sus bisnietos, y quizá me atrevería a decir en matrimonios jóvenes, no jóvenes de ahorita, sino jóvenes de hace mucho tiempo, alcanzan a ver hasta tataranietos, uno o dos tataranietos, si la familia es muy grande. Pero es ahí donde en el lenguaje ahora se utiliza el baby boomer, el X, el Y, los millennials, no sé qué siga después de millennials, centurions y generaciones nuevas, que estas nuevas generaciones cada una trae lenguajes diferentes. Muchos de ustedes, o depende de las edades que tengan, pero nacieron ya con la tecnología, y ese lenguaje nos hace ser un poco más fríos que lo que éramos antes. Pero si nosotros hablamos de una generación Y con una generación X, con una generación pues baby boomer o boomers, sigue siendo muy común esa tradición del respeto, y muchas veces esta generación que vemos entre el X y lo que es boomers o baby boomers, todavía se sigue dando el lenguaje, el cual lo que digas puede ser malinterpretado, y hay mucha claridad en el cuestionamiento de lo que estás diciendo, ¿no? Yo recuerdo en nuestros padres, lo que nos decían es que sus padres con la mirada era suficiente para poner orden en la casa o en la mesa, y ahora nosotros ni con la mirada y a veces ni con la palabra podemos poner orden, ¿no? Antes el respeto era muy grande para la persona mayor, y las generaciones hacia abajo guardaban silencio y no había réplicas. Ahora con todo eso de los derechos humanos, los derechos de los niños, y entiendo y no hablo mal de estos derechos humanos, ¿no? Pero también considero que han sido mal interpretados, y la formación y la guía de todas las generaciones debería ser hacia la libertad. ¿Por qué no se da esa libertad? Precisamente porque la educación sigue siendo de los ojos hacia afuera. Y esa educación de los ojos hacia afuera participa el ego en un grado de poder, en donde si yo le digo algo a la otra persona, el nivel de sentimiento, si es una jerarquía mayor, puede ser algo grande que no alcance a disculpar si es que
lo toma como una ofensa, cuando realmente tú tienes una necesidad que expresar. Y viene entonces lo contrario, ¿no? ¿Qué hago yo con esa frustración que no puedo contener en determinado momento por lo que está sucediendo? Si todos miráramos hacia el interior, si todos realmente entendiéramos y tuviéramos la conciencia de vida por lo que representa cada momento que nosotros estamos viviendo, bueno, tendríamos nosotros una posibilidad de tener una mejor comunicación. Porque miren, yo hablaría desde mi necesidad, no hablaría reclamando, no hablaría manifestando cuestiones de imposición, no hablaría martirizándome tampoco, sino hablaría manifestando una necesidad. Y eso haría que la persona que me esté escuchando tenga la libertad realmente de poder decidir si actúa en consecuencia o no, porque tampoco le estoy imponiendo nada. Y es ahí donde esta comunicación empieza a darse sobre líneas de comprensión. Y hablar de la comprensión, bueno, pues eso nos ayuda a todos nosotros a poder tener un mejor diálogo, ¿sí? Y un mejor diálogo en donde el amor reina sobre cualquier cuestión. Yo te aseguro que si es una jerarquía familiar mayor, hablando suavemente y bonito, pueden llegar a acuerdos, arreglos y puede haber circunstancias en las que esa mediación puede llegar a darse sin que haya sentimientos. Entiendo también que muchas veces la gente mayor, cuando nos escucha, también siente que está estorbando. Y esa parte también los hace un tanto cuanto vulnerables. Y eso hace hablar también de no decir las cosas. Prefiero no decir las cosas y aguantarme a ver todo lo que yo pudiera producir hacia los demás, ¿no? Y ahí es donde en verdad viene la conciencia de vida, viene el saber qué hago, ¿no? Porque el tener conciencia de vida lo que te lleva es a vivir en la verdad para ser libre, estar equilibrados, tener paz interior y sobre eso ser asertivos. Yo te aseguro que no hay una receta exacta, pero el hecho de que lo visualices y lo conozcas, puedes identificar el sentimiento que te está llegando en ese momento y poder, en dado caso, decidir qué hacer con él. Yo te aseguro que a través de una meditación y teniendo paz, sabes cómo expresarlo, sabes cómo cambiar todo lo que es el movimiento. Si tú en determinado momento, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tienes ganas de ir a dormir, pero no tienes el chance, pues por lo que esté sucediendo alrededor tuyo, o sea, a lo mejor tienes chance de, como decimos, ¿no? Echar un coyotito, donde sea que te vayas adormilando poco a poco, o si tienes la oportunidad de dormir un rato, te ayudaría a no estarte esforzando para no quedarte en una conversación en la cual tú no quisieras estar. Que te ves mal, te ves bien, no lo sé. Ese es el juicio de todos los demás. Y hablando de juicio, bueno, pues mucho tiene que ver lo que corresponde a ese movimiento de yo juzgo, me siento juzgado. Entonces, cuando yo quiero decir algo, les aseguro que lo primero que viene a mi mente es qué pasaría conmigo si lo hago así, ¿no? O muchas veces dicen, es que lo conozco bien. Y sí, lo conoces bien, pero hay muchas circunstancias alrededor. Y aquí lo que hay que hacer es sacar nosotros lo que tenemos. Este ejemplo del dormir o no dormir es relativo dependiendo de las circunstancias donde estuvieras. Pero en un ambiente tranquilo donde tengas la oportunidad de poder descansar un poquito mientras los hechos se dan, bueno, pues una pestañita nadie nos la toma mal. Vamos a ver aquí, Steffi, muchas gracias. Estás conectada y eso, como siempre, me da muchísimo gusto. Dice, qué bonito la educación de los ojos hacia afuera, sin lugar a duda, hace más difícil el ser asertivo. Sí, gracias por tu comentario y sí, efectivamente te hace más difícil. Mira, hay muchos factores del ego
que desde el punto de vista de la conciencia de vida, lo que hace es llevarte al juicio. Y en el juicio nosotros juzgamos lo que está bien y lo que está mal. Pero también al venir del ego, sabemos nosotros que existe mucho lo que es ese bien y ese mal, y qué es bueno y qué es malo. Pero el ego, de acuerdo a una definición que me encanta del autor Gary Reynal de La desaparición del universo, que dice que el ego es un sistema de pensamiento del miedo y de la separación de Dios o con Dios. Esa parte nos vuelve mucho más vulnerables, ¿no? Porque si es un sistema de pensamiento, quiere decir nada más está en la mente. Y luego, si es un sistema de miedo, eso me hace llevarme a la comparación. ¿Soy más o soy menos? Si soy más, bueno, me siento más poderoso. Si soy menos, me siento mucho más débil de los demás. Y entonces, en esa parte, si juntamos nosotros la comparación con el juicio, pues lo que estamos teniendo es un reflejo del espejo de lo que somos. ¿Por qué razón? Porque si yo me paso viendo y pensando lo que más dicen y si está bien o está mal, o pensando lo que piensan de lo que yo pienso, que ellos piensan, entonces realmente estamos cayendo en un juego de cuestiones que no son verdaderas. Y es por eso que se hace más difícil la asertividad. Entra esa parte poderosa donde tenemos y queremos controlar la situación de tal forma para que los demás no se enojen, no sufran, que nos lleva a nosotros realmente a tener una complejidad en lo que es cada uno de los pasos que nosotros estamos dando. Al observar esta parte, entonces ya tenemos los elementos que nos distraen realmente de las cosas reales para poder decir lo que nosotros necesitamos decir. Y es ahí donde yo te puedo explicar que si tú dejas de juzgar, es más fácil que no te juzgues. Dejas de hablar a los demás y ver a los demás sin juicio, entonces es más fácil que entre la comprensión. Al dejar de compararte con los demás, entonces puedes compararte contigo mismo o contigo misma y puedes descubrir realmente cuál es la esencia de tu crecimiento. Y entonces, al dejarte de comparar si estás bien o mal, que es también parte del juicio, si eres más poderoso o menos poderoso, entonces puedes empezar a vivir con humildad, al solamente visualizarte y visualizar hacia tu interior el crecimiento que tienes. Y eso te hace interiorizarte. Por eso dejar de compararte te ayuda a descubrir parte de tu esencia. Y dentro del ego, bueno, pues está el control. ¿Por qué no dices las cosas? Porque quieres controlar. Y ese control, en realidad, a donde nosotros nos está llevando, pues es directamente a una posición de miedo, en donde si yo digo las cosas, puede ser que los demás reaccionen de otra forma. Y por eso tengo que controlar lo que estoy diciendo para que los demás no cambien la visión sobre lo que tienen de mí, para que los demás actúen como a mí me gustaría estar actuando. Entonces, de esa forma, nosotros estamos atrapados dentro del ego. Por eso es que queremos controlar la situación y por eso es que no nos atrevemos a decir lo que necesitamos decir. Si tú en determinado momento te llegas a liberar realmente de ese control, de dejar de controlar lo que tenga que venir, sin importar si eres más o menos, simplemente eres un ser igual a todos los demás. Porque déjame decirte algo, a quien tú le quieres decir las cosas, también él o ella son iguales y somos iguales. Y toda la raza humana somos iguales. Muchos buscamos no demostrarlos, muchos buscamos sí demostrarlo. Pero a final de cuentas todos tenemos pensamientos
Todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, todos tenemos sensaciones y todos buscamos el amor desde el corazón. Pero en mucho, el trabajar con la mente y el ego opaca la visión y el oído. Y eso nos complica para efecto de la asertividad. Entonces, cuando tú dejas de controlar algo, en realidad te liberas del candado de la raza humana y te puedes ubicar en el aquí y en el ahora. Y estar en el aquí y en el ahora te da la oportunidad realmente de poder visualizar lo que quieras ver. También te da la oportunidad de poder escuchar lo que necesitas escuchar. Y estar en el aquí y en el ahora te hace ser mucho más asertivo. Y no importa lo que hagas, que eso es lo contrario al control, porque dejas fluir las cosas. En realidad te da la esencia de poder soltar a través de la voz, la esencia de lo que eres. Y te aseguro que cuando eres firme en el fondo, es un deseo que viene del corazón. No es una idea que viene del cerebro. Y lo que viene del corazón es natural, es una percepción, es una sensación. Y en esa sensación es donde nosotros en realidad nos volvemos asertivos. No tenemos un punto en donde te pueda decir cuál es la grandeza de la salida y en qué momento se da la grandeza de la entrada. Eso solamente se percibe y se siente. Tú has oído hablar de las corazonadas, de las latidas, y no hay explicación, simplemente me latió. Y casi siempre cuando te laten las cosas salen bien. Entonces, tú puedes buscar soluciones alternas para poder ver de qué forma puedes llegar a resolver tu necesidad. Muchas veces dices, no es necesario hablar, y estoy de acuerdo, no hablas, pero no hablas cuando tú captas la necesidad tuya y reflejas tu necesidad en su necesidad. Pero en ese momento tú estás viendo por él lo que estás viendo por ti. Y a través de ese equilibrio de ver mi necesidad en su necesidad, yo puedo tener ideas y percepciones que vienen del universo para tomar mecanismos alternos. Y no estoy hablando de realizar sacrificios por los demás, pero sí dentro de esa asertividad puedes poner solución a tu necesidad. ¿Qué pasa en el ínter, en lo que te llega esa idea, en lo que te llega ese mensaje para poderlo ejecutar posteriormente? Bueno, pues entonces existe la paciencia. Podemos ser pacientes y aguantar un momento en lo que tengo la capacidad de desarrollarlo. Pero te aseguro que es tanto la alegría de lo que tú sientes que simplemente a través de esa sensibilidad energética que todos transmitimos y que todos percibimos, que te aseguro que las cosas cambian. Nada más por el simple hecho de que tú hayas tenido la posibilidad de visualizar cuál es el siguiente paso a dar. Y entonces sí, aquí ya me cambio de tener que decir algo en voz a tener que manifestar algo sensorial. Y cuando tú manifiestas algo sensorial, entonces es tu energía la que estás transmitiendo a quien le tenga que llegar el mensaje. Que déjame decirte, entre otras cosas, a todos nos llega el mensaje. Dependiendo de la apertura del corazón, es cuando la luz llega a la interpretación y al entendimiento de ese mensaje. Y es ahí donde en verdad empiezas a conocerte y a conocer la esencia de lo que tú quieres y necesitas realizar. Si no lo realizas, esa ilusión de haber descubierto de qué forma lo puedes realizar,
esa ilusión te va a llevar a esperar y a tener paciencia para lograr lo que tengas que hacer. Jessica, muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias por tu comentario. Qué bueno que te gusta el programa. Te invito también a que nos manifiestes si tienes algún tema que te gustaría que trabajáramos desde la conciencia de vida. Creo que nos ayudas a nosotros en el programa y de esta forma podemos lograr también una interacción entre nosotros para poder darle mayor fluidez a este programa que estamos grabando para ti y para todos ustedes que nos escuchan desde adentro. Y hablar nuevamente desde adentro, esa es la parte que si tú te fijas, descubrir qué es lo que está pasando en ti te ayuda a resolver todo. No podemos nosotros hablar de los demás y hacer que los demás trabajen a nuestro entender. Y cuando nosotros comprendemos esta situación, entonces es cuando tenemos la oportunidad de saber en qué momento decir las cosas y cómo decirlas. Los efectos que podemos tener son muchos. Yo recuerdo un amigo que decía, es que en las conferencias no les hables de lo que tú les quieres decir, háblales de lo que ellos quieren escuchar. Y yo me quedé con eso y bueno, pues sí, va a ser alguien que esté muy contento conmigo, pero dentro de ello tiempo después comprendí que aún dentro de lo que las personas quieren escuchar, tiene que transmitirse un mensaje. Tiene que transmitirse algo que nosotros, los que somos oradores, manifestemos a ustedes esa parte que te llega, esa parte que sé que vas a tomar porque te va a identificar con lo que estoy diciendo. Y eso es lo que yo, en verdad, en conciencia de vida, he aprendido a tener. Esos momentos y esos movimientos en donde a través de poder ver que en todos los seres la reacción es muy similar, simplemente las circunstancias y los problemas son diferentes, pero lo demás es igual. Y por eso me atrevo a hablar así con esta apertura, porque entonces ubico mi necesidad en la necesidad de los demás. Y al transmitir y hablar de mis experiencias, entonces también puedo hacerte y puedo llevarte a ti a que por ti misma o por ti mismo te vayas tú a ubicarte en circunstancias especiales. Yo estoy cierto que mientras he ido hablando de estos temas y con los ejemplos que he ido poniendo, tú que me estás escuchando al otro lado del micrófono, has tenido la oportunidad de conectarte en este momento con varias circunstancias que te ligan a lo que estoy diciendo. Y ahí es donde sensorialmente empieza la conciencia de vida. Y no hay consejo. Yo por eso no me atrevo a decirte, debes de hacer, debes de hacer, debes de hacer. No, porque ahí es donde está la libertad de cada uno de nosotros. Primero el descubrirlo. Y el descubrirlo es empezando a escuchar algo como lo que estoy comentando. Una lectura, una conversación con alguien, quizá otros libros, otras personas, programas de televisión, mensajes en la calle, conversaciones con la gente, quizás simplemente el simple cruce de la gente cuando vas caminando, algo te va dejando. Y cuando tú llegas a recopilar en un momento de reflexión o de introspección, entonces puedes captar qué sucedió durante el día. Y en ese momento puedes bajar las emociones y los sentimientos que has tenido y sobre todo van a resaltarte los que más te identificaron en el día con las circunstancias especiales. Ahí es donde vale la pena la reflexión, la meditación inclusive. Y tú tienes la libertad de ver qué es lo que haces, ¿no? Y puedes decir, ok, tal hecho me está incomodando, no me atrevo a decirlo. ¿Por qué no me atrevo a decirlo? Y entonces poder descubrir esa emoción que te causa el pensamiento y qué sentimiento te lleva, ¿sí?
Y puede ser una sensación de miedo y un sentimiento de miedo. ¿Por qué? Porque estoy pensando esto. Ok, entonces le pones nombre y apellido a esa sensación, a ese sentimiento y a lo que lo está produciendo y decides qué hacer con ello. ¿Qué es lo que lo estás haciendo? Estás tomando conciencia del inconsciente al consciente. Y entonces al decidir qué hacer con él, puedes detener el pensamiento y decir, ok, no me gustaría hablarlo, no me gustaría comentarlo. Puedes llegar a pensar inclusive que te lo pueden malinterpretar, ¿sí? Y esa parte es bien importante porque en el momento que tú logras identificar eso, entonces dices, ok, ¿cuál es mi solución? Necesito ayuda, ilumínenme. ¿Para qué? Para que yo pueda ser asertivo en mi necesidad. Entonces, fíjate bien. Primero, decidiste revisar a través de una introspección qué era lo que estabas sintiendo, qué sentimiento te estaba abordando. De ahí, ya que lo tienes, entonces te fuiste a ubicar la emoción que causaba y cuál era el hecho que causaba esa emoción. Ya que la descubriste, le pusiste nombre y apellido, ¿sí? Mi papá, mi jefe, quien tú quieras, alguna jerarquía, mis hijos, a lo mejor, mis amigos, no lo sé. Mi novia, mi novio, no lo sé. Pero quizá ellos también traen sus circunstancias y sus necesidades. Ponle nombre y apellido. No me deja esto, no puedo con esto, necesito esto, ¿sí? No culpes a nadie, porque si los culpas estás juzgando. Simplemente ponle nombre y apellido a lo que te está incomodando. Y una vez que descubriste eso, entonces entrégalo al Padre. Entregarlo es, en verdad, detener lo que está sucediendo, pidiendo la ayuda porque sabes que no vas a poderlo hacer. Y cuando tú tienes esa humildad de reconocerte que no tienes la capacidad de soltarlo, entonces sí viene la ayuda, porque la tienes que pedir. ¿Qué es esa ayuda? Es hacer un lado al ego y entender que todos tenemos que vivir lo que debemos de vivir. Y en esa ayuda, créeme que te va a llegar la asertividad, ¿sí? Y te va a llegar como visión, o quizás si no estás acostumbrado o acostumbrada a tener esa percepción y esa sensibilidad de decir, me dijeron que, vas a decirse, se me ocurrió esto. Y créeme que esa es una comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque tú la pediste. Porque tú llegaste hasta el fondo de lo que estabas sintiendo, sin culpar, sin juzgar, sin controlar, sin compararte. Y esa parte es hacer totalmente al ego a un lado. En ese momento llega lo que necesitas, actúas en consecuencia y resuelves tu necesidad. Y si lo tienes que comunicar en automático, vas a saber cómo comunicarlo. Es ahí donde la asertividad también te va a llevar a la comunicación. Pero no importa tanto, y por eso el efecto de saber comunicarnos no es simplemente el saber decir las cosas hacia afuera, sino comunicarnos hacia el interior. Ahí es donde yo puedo decirme las cosas y ahí es donde yo puedo llevar a la reflexión, ¿sí?, lo que es mi actuación. Bueno, pues como siempre el tiempo se nos va y son pues, temas, la verdad es que muy, muy interesantes que tienen que ver sobre el interior. Por eso desde adentro es nuestro programa y en la Gaceta de Paz lo tenemos también en comunicación directa con ustedes para poder estar interactuando. Mándanos mensajes, mándanos todos los comentarios que quieras hacer por los diferentes medios que has visto en nuestras promociones y de esa forma podemos tocar los temas que tú gustes
podemos interactuar entre nosotros. Por lo cual, les dejo un saludo allá a Monterrey, Nuevo León, y desde Monterrey, Nuevo León, a donde nos escuchen, en lo que es la Gaceta de Paz, les mando un caluroso abrazo y les deseo que puedan tener paz interior y en todo su bienestar. Desde adentro, a través de G6 Radio, te invito también a que nos sintonices a través de todas las redes sociales que tenemos y que nos mandes tus comentarios, que nos digas qué necesitas, qué temas tenemos, y te invito a que en vivo nos podamos ver y sintonizar para que podamos abrir un diálogo entre nosotros. Itzel, te mando un abrazo muy cariñoso, siempre presente aquí, conocida mía y gran amiga en lo personal desde hace muchísimos años. El Colegio de Contadores nos presentó y a la fecha nos mantiene unidos. Gracias a todos por esta atención al programa y nos vemos la próxima semana. Les dejo un abrazo. Vas a recorrer un mundo nuevo. Entonces, descubrirás de forma cabal e íntegra por qué eres y actúas de cierto modo. Podrás ser consciente de tu vida material y espiritual en todo momento. Ese mundo nuevo eres tú. Te esperamos la próxima semana por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz.